Muy bien, vamos a comenzar en esta hora ¿qué onda? Nuestro discipulado, la lección número 17 de este discipulado. Les voy a invitar que oremos, vamos a orar. Padre Celestial, en este momento damos gracias, Señor, porque nos permite estar reunidos en tu nombre. Te rogamos, Espíritu Santo, que en este momento tú tomes el control. Y no solamente en este momento, sino en todo el día, Señor, en todo momento, en cada lugar, el control de nuestras vidas. Padre, en este momento, sé tú glorificado y que todo lo que se hable, todo lo que se enseñe, todo lo que se revele, sea conforme a tu voluntad. Danos un corazón perceptible, un espíritu perceptible, una mente abierta a recibir. Y Señor, que la palabra sea como espada de doble filo, Señor, que penetre hasta lo profundo, Señor. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy esa lección va a venir a ser como una especie de resumen, quizá. Vamos a retomar un poquito todo lo que se ha visto y aterrizarlo en si somos discípulos, cómo tenemos que ser. Recordar dos cosas importantes: la cruz y el pacto que hemos hecho. Dice en Lucas 9:23, y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta es la cruz diaria que todos debemos de llevar, o que todos llevamos, de mayor o menor grado, pero la forma correcta es que es la cruz que debemos de llevar, y está compuesto de tres cosas. El verso nos habla de tres cosas importantes. Uno, negarnos a nosotros mismos. Y este negarnos a nosotros mismos, recordemos que es ya no más yo, ya no más de mí, sino Jesús en nosotros. Ya no más de mi carácter, ya no más de mis pensamientos, ya no más de mi voluntad, ya no más de mis sentimientos, emociones, sino Jesús obrando en nosotros. Y es una frase que, sin, sin caer en un cliché, pero que se puede entender muy bien. Eh, esta parte que dice: ¿y Jesús qué haría? En tal circunstancia, Jesús qué haría. Y esa parte de negarnos a nosotros mismos va en ese sentido. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas, hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús demanda de nosotros todo. No puede haber nada más que entre el Señor y nosotros. No puede haber nada intermedio. Y ese intermedio puede ser nuestra voluntad, nuestro ego, ya no solamente las cosas o familiares, ¿no? Ni padre, ni madre, ni mujer, e hijos, etcétera. Cualquier persona que quiera estar de por medio no tiene cabida. No hay posibilidad, no hay forma de que podamos compartir nuestra visión, nuestra prioridad de Jesús con alguien más. Y negarnos a nosotros mismos va intrínseco que inclusive nuestra vida pasa, segundo término, por Jesús, por nuestro Maestro. Ya no hay cabida para nuestras reacciones, para yo quiero hacer las cosas así. Ya no hay cabida para decir, es que así soy, y si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dice el meme. Ya no hay cabida para decir, si Jesús me ama así, ustedes también me tienen que amar, ¿no? No hay cabida para esos argumentos humanos. La realidad es que tenemos que morir a nosotros, negarnos a nosotros, para que Él se manifieste en nosotros. El segundo es tomar nuestra cruz cada día. Este es un tema de continuo. No es que, hoy cumplí con negarme a mí mismo, tengo toda una semana para hacer mi voluntad, o viceversa. Toda la semana hago mi voluntad, pero el fin de semana sí es del Señor, ¿no? Y me entrego a Él. No actúa así. Cada día es algo permanente. Cada día es algo que ya se establece y no va a cambiar en cuanto a tener una relación con el Padre. Es un día a día viviendo para Cristo.
Y el tercero es seguirlo. ¿Y seguir qué implica? Hacer lo que Él hace, caminar por donde Él anda, hablar como Él habla. Eso es seguir a Jesús, adentrarnos y vivir en su doctrina, en sus enseñanzas, en lo que Él establece. Un maestro, cuando tú vas a la escuela, o cuando todos fuimos a la escuela, me recuerdo mucho en la secundaria que había este tema. Un maestro de taller decía, a la hora de dar calificaciones, decía, el 10 es para el libro, el 9 es para el autor del libro, el 8 es para el maestro, y ustedes pueden sacar de 7 para abajo. Y esta ilustración la comento al respecto. En el salón de clases, el que tiene la máxima autoridad es el maestro. Y el mismo maestro decía, la máxima autoridad por la cual nos vamos a regir es el libro. Y después el autor del libro. Que de hecho debería ser al revés, por cierto, ¿no? Porque es más sabio el autor del libro que el libro mismo. Pero bueno, el tema es cuando tú vas a la escuela, tú te adaptas a la enseñanza del maestro. Tú aceptas como verdadera la enseñanza del maestro. Si el maestro te dice 2 por 2 son 4, no hay forma de que alguien te venga a decir, no, es que 2 por 2 es 5. No, es que en la escuela me enseñaron, el maestro me enseñó 2 por 2 es 4. ¿No? Si en la escuela te enseñan, es que a la luz que hay en el día se le llama día, valga la redundancia, y a la oscuridad de la noche se le llama noche, entonces nadie puede venir a decirte, oye, no, es al revés. ¿Y qué defendemos? Es que en la escuela sí me lo enseñaron, es que en la escuela sí lo vi. ¿Cuántas veces los niños llegan a la casa y dicen, oye papá, hoy en la escuela aprendí esto? ¿Y quién te lo enseñó? El maestro. Y vemos el poder que puede tener un maestro en cuanto a la enseñanza que tiene para sus discípulos. Bueno, seguir a Jesús implica vivir en sus enseñanzas, dar por sentada segura y verdadera la enseñanza que nuestro maestro nos da. Y esto crea una serie de compromisos. Que ahorita que lo vimos en ustedes es negarse a sí mismo, vivir cada día con Cristo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en Dios es la parte de día a día seguirle. Y tomar su cruz, obviamente negarse y servir, viene de esta parte de ya no más yo, sino tú en mí. Y eso nos crea disciplinas. Disciplina, recordemos que la disciplina, la obediencia, se me contrapió la idea. La obediencia produce disciplina. Cuando somos obedientes, entonces manifestamos un carácter de disciplina. No puede haber disciplina si no hay un carácter formado en nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que empezando el año voy a meterme a hacer ejercicio? Y hay muchos propósitos, ¿y por qué no los cumplimos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos falta carácter. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo dejamos cosas pendientes porque no tenemos la disciplina de hacerlo cuando se debe hacer? Recordemos que disciplina es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, tengas ganas o no tengas ganas. ¿Te das cuenta? La disciplina no es de si quieres, es un orden establecido. Y entonces esas disciplinas, como discípulos del Señor, nos llevan a esto. Una disciplina lo que va a hacer es formar o alimentar o hacer crecer la relación que tenemos con Dios, con el Padre. Y es la forma de comunicación que Él tiene con nosotros. Miren, vamos al primero. Juan 8:31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él,
si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese permanecer en mi palabra implica no solamente la lectura, no solamente con que tengas una Biblia en casa, no, eso no es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es vivirla, y vivirla implica no solamente escuchar o leer, sino estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Eso es vivir en la palabra. Tú puedes leer un libro, pero no aplicarlo en tu vida. Tú puedes tener una lectura y a lo mejor la lees y no la meditas y la lees como para matar el tiempo. Cuando tú estudias la palabra, es conocer más de lo que dice la palabra. Saber por qué dice lo que dice, valga la redundancia. Memorizarla permite que la traigamos permanentemente en nosotros, y el tenerlo en nuestra mente hace que le estemos meditando. Y meditarlo es generar pensamientos sobre esa misma idea, sobre ese mismo texto. Josué 1:8 dice que y meditarás en ella de día y de noche. Oye, pero de noche estoy dormido. Sí, físicamente estás dormido, pero tu espíritu sigue despierto. Y tu espíritu va a seguir meditando en la palabra. ¿Cuántas veces nuestros sueños vienen a ser una palabra, una revelación del Padre a nosotros? ¿Y por qué? Porque nuestro espíritu siguió en contacto con el Padre. Siguió meditando el suceso, la palabra, el texto, la acción. Meditar en la palabra es entender la profundidad de lo que Dios quiso decir en ese texto. Leemos Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya sea que lo leas o hayas escuchado, puede quedar ahí. Pero ¿qué pasa cuando te metes a estudiar y dices, ¿por qué Jehová tendría que ser mi pastor? ¿Cómo es mi pastor? Ahí ya lo estás estudiando y después te grabas el texto y todo el día estás, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no falta, seguramente lo has vivido, que empiezas a tener, es que Jehová es mi pastor porque Él me provee de todas las cosas. Sí, como el pastorcito reconoce las ovejas, y empiezas a hacer una trama como los escritores que hacen una película, hacen una trama. Y una trama es una relación de ideas que lleva a un fin. Esa es una trama. Tú ves una película y ves cómo escena tras escena van sucediendo una tras otra para llevarte a un fin. Vivir la palabra es eso, llevar la palabra a un nivel de meditación y de entendimiento que sepas cómo aplicarla día a día. La otra es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es obedecerla. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permanecerías en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esto para algunos puede ser algo difícil, pero ¿quieres mostrar el amor al Padre? Guarda sus mandamientos. Y los mandamientos no han pasado de moda. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no es algo que ya haya quedado en el pasado. Sigue tan vigente el hecho de que no podemos matar. Sigue vigente que no codiciemos. Sigue vigente que honremos a los padres. Sigue vigente que tengamos un solo Dios. Sigue vigente. Y permanecer en la palabra es estar obedeciéndola permanentemente. El siguiente punto es orar con fe. Oye, si permanecemos en la palabra, que debe ser una disciplina de continuo, esto es que no cambiemos, no dejemos de hacerlo nomás porque queramos, sino que sea algo constante en nuestras vidas. Orar con fe viene a ser otra disciplina que tendremos que hacer de constante, e inclusive yo diría, debería ser nuestro estilo de vida permanente, nuestro alimento diario. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será
hecho nuevamente permanecer en Dios, en Jesús, perdón, día a día, y si sus palabras permanecen en nosotros, esto es, que las hacemos nuestras, tenemos la libertad de pedir todo lo que queráis y os será hecho. ¿Y saben esto de que será hecho de dónde viene? Que entonces, si permanecemos en Jesús y conocemos su ley, entonces nos lleva a no pedir para nuestra conveniencia, sino pedir sobriamente. Santiago dice, pidiendo no recibís porque pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para su deleite, para su conveniencia, para sus banalidades. Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y vivimos a veces una vida así de banalidades. Pero cuando conocemos al Padre, permanecemos en Jesús y conocemos su ley, entonces sabemos cómo orar, sabemos cómo pedir y sabemos qué está dentro de la voluntad del Padre para nosotros y qué no está dentro de la voluntad del Padre. Y esto a mí sí, después que a ti te emociona, a mí se me emociona en este aspecto. Pedir sabiamente viene a ser un conocimiento profundo del Padre, porque cuando sabes qué pedir es que conoces al Padre. No conoces del Padre, conoces al Padre. Tienes una relación con Él, no que te hayan hablado de Él, lo conoces a Él. Alguien puede decir, ¿conoces a Juan? Sí, he oído de él. Es diferente. ¿Conoces a Juan? Sí, ayer platiqué con él, ayer lo vi. ¿Se dan cuenta cómo es diferente el término? Hay una relación estrecha. Eso viene a ser cuando conocemos al Padre. Y se refleja en nuestra relación con los demás. Esto genera una disciplina de compañerismo. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, no discípulos de Juan, no discípulos de Pedro, sino mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús les dijo, si permanecen en mí, lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer. Jesús, ¿cuántas veces les puso visualmente el ejemplo a sus discípulos? ¿Han visto que yo los amo? Bueno, pues así quiero que se amen. ¿Han visto que yo sirvo? Bueno, así quiero que ustedes sirvan. ¿Han visto cómo les mostré yo, Jesús, cómo debe ser un líder? Sí, se los mostré cuando les lavé los pies. ¿Cuántas veces Jesús hizo esto? De ponerles el ejemplo, pero no un ejemplo de látigo, ¿no? Tienen que hacer, sino un ejemplo de convicción. Les conviene hacer. Les conviene amarse, porque manifiestan que Jesús, que yo, Jesús, estoy en ustedes. Hablando del contexto de Juan 13. La iglesia es el lugar ideal para crecimiento. No hablo de la edificación física, no hablo del templo, ¿no? De la edificación. Hablo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ese es el lugar ideal para crecer en él, edificándose unos a otros en el Señor. Es un cuerpo de creyentes con una sola fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo amor. Eso es el cuerpo de Cristo. El compañerismo se va a dar con personas que creen lo mismo que tú, que conviven en lo mismo que tú. Cuando en la iglesia primitiva vino esta conversión de las 3,000 personas en el primer discurso de Pedro, dice que lo primero que hicieron estaban unánimes, unidos. Le decían, oye, ya conocí de Cristo, ya voy a ser seguidor. ¿Dónde se juntan? ¿En qué casa están? ¿A qué hora se ven? ¿A qué hora son las reuniones? En aquel tiempo no había, bueno, yo creo que sí había reuniones porque tenía que haber un orden, obviamente. Pero dice que todos estaban unánimes, inclusive compartían las cosas y las tenían en común. Muchas veces hemos platicado, los que somos de la misma iglesia donde crecimos, cómo en aquellos tiempos, cuando la iglesia era chiquita,
que éramos pocos en familias, cómo había esa coinonía, ese compañerismo, esa unidad de todos convivir, ¿no? De todos hacer juntos, que no importaban los tiempos, ¿no? No había diferencia entre esperar de reunión a reunión para en la iglesia conviviendo con los hermanos, porque había compañerismo. Lo siguiente que se ve en la relación con los demás es el testimonio. Ya lo habíamos dicho esto. Si tú estás cuidando de dar un buen testimonio es porque tienes un mal testimonio. Un testimonio no se cuida, un testimonio se vive. Si Jesús vive en ti, ¿por qué tendrías que andar pensando en dar un buen testimonio? Tu conciencia te está acusando que algo pudieras estar haciendo mal. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, en los frutos que das, en cómo te manifiestas. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Cómo es tu forma de reaccionar? ¿Cómo es tu forma de hacer las cosas? ¿Cómo es tu forma de pensar? ¿Qué tanto de lo que hacemos, vivimos, decimos, pensamos, están impregnados del Señor? ¿Y cuántas cosas de las que hacemos, decimos, reaccionamos o pensamos son nuestros pensamientos, nuestro yo manifestándose? Es que sí soy. No, ese sí soy está muy lejos de ser lo que Jesús quiere manifestar en nosotros. Si vivimos diariamente la palabra, orando en fe y compartiendo con el pueblo de Dios, con su cuerpo, llegará a ser natural y normal presentar a otros a Cristo que vive en nuestro corazón. Porque van a decir: oye, sí es cierto, tú te ves diferente, tú eres diferente, no sé qué tengas, pero yo lo quiero. Nos volvemos antojables para a los demás. Mateo 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo que Jesús le dio a sus discípulos fue de gracia, que después les dijo: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Y esto es para las demás personas. Llevar fruto es más que testificar. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo es permanecer en Él para producir fruto. Es imposible que alguien que está y permanece en Jesús no manifieste dones. No manifieste frutos, perdón. Es imposible. Porque entonces sería una permanencia infructuosa y nada infructuoso en Jesús. ¿Te acuerdan de la parábola no, la parábola no. El suceso cuando Jesús maldice a la higuera? La maldición viene no por un capricho de Jesús, de que decía: yo quería higos y no tiene higos y por eso te maldigo. No. La maldición vino de esto, de decir: no es posible que el árbol tenga hojas verdes, aunque no sea temporada, pero si tiene hojas verdes tiene que dar fruto. Es imposible que, oye, tienes hojas verdes y no das fruto, por eso la maldijo. Hay otra parábola que dice que había una, creo que era una higuera, una vid, que le dijo el Señor a su al que cuidaba sus plantas, a su jardinero: oye, esta higuera no da fruto, córtala y échala afuera al fuego. Y le dice él: oye, no, dame un año para cuidarla, abonarla, y verás que el próximo año te da fruto. Y si no da fruto, yo mismo lo corto y lo echo al fuego. Es imposible que permanezcamos en la vid, en la buena vid, en la vid verdadera, sin dar fruto. Si tú te dices ser cristiano, si tú te dices ser creyente, si tú te dices ser seguidor de Jesús, si tú te dices que Dios vive en ti, pero no das fruto, algo está incongruente. Si Jesús está en ti, se tiene que manifestar.
Si tiene que ver en un cambio de actitud, en un cambio de cómo hablas, en cómo reaccionas, ahí se va a ver, porque empiezas a dar frutos. ¿Y qué frutos? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 9, 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oye, me parecía una vara muy alta. No, Jesús conoce nuestras condiciones. El Señor conoce de qué padecemos. Pero a ver, tú estás en la disposición de mostrar frutos y buscas, hoy me enojé y no me debía haber enojado. Pero Señor, sigo en ello. Hoy reaccioné sin pensar y no debí haberlo hecho. Y ya es mostrar mansedumbre. Hoy no mostré amor a mi prójimo, pero sí le quería dar. Vemos esta parte. No, el Señor no nos pide perfección. Nos pide permanencia, estar ahí. Nos pide constancia. Él espera que sigamos creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Tenemos un sumo sacerdote que no nos juzga, sino un sumo sacerdote que, habiendo sido hombre y padecido igual que nosotros, nos comprende, dice Hebreos 1, capítulo 1. Mientras más aumenta el fruto del Espíritu en nuestra vida, llegar a otros por medio del ministerio es mucho más sencillo. Llegar a otros por medio del servicio es mucho más sencillo. A través de los 5 ministerios, ya lo sabemos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Con nuestro servicio, con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestro compañerismo. De hecho, en eso mostramos los 5 ministerios trabajando en nosotros. Y se extiende a mostrarlo en amor. Pablo dice, y ya lo hemos visto en otra ocasión, todo esto se resume, toda la ley se resume en esta frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Jesús está en ti, se va a manifestar en amor. Dice, pueden hacer todo, Pablo dice en Corintios, pueden hacer todo, pero sin amor viene a ser infructuoso todo lo que hagas. En 2 Timoteo 2:21 dice, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando tú tienes amor, preocuparte por los demás no cuesta trabajo, se da naturalmente. Por las almas perdidas se da, por mostrar misericordia se te da naturalmente cuando hay amor. Hoy mi hermana y yo tuvimos una experiencia que quiero compartirles. Y viene un poquito de esto. Hace un mes, a lo mejor, fuimos a comprar un caldo de gallina. Y mientras estábamos comprando, se acercó una señora con 2 niñas vendiendo dulces, obviamente en situación de necesidad. Y y movido a misericordia, el Señor me puso invitarle a comer. Una de sus hijas cumpleaños ese día justamente. Entonces les invité a la comida, sí, que no sé qué, y cuando me volteo y nos fuimos, iba mi mamá con nosotros, y les digo, oigan, sí, le compartí, sí, y no le invité a la iglesia, no le invité a la congregación, y me quedé con eso. Hoy fuimos al mismo lugar, y de la misma manera, apenas habíamos llegado, estábamos esperando, se acercó la misma señora y me ofreció dulces. La reconocí inmediatamente y le dije, oiga, ¿le invito nuevamente de algo de comer? No, pues ya mis hijas que están enfermas ahorita del estómago, que no sé qué. Le dije, oiga, la vez pasada se me olvidó invitarla a esto, tenemos una congregación para que vaya, vive aquí cerca, sí vive cerca. Conseguimos una, y no sé si mi hermana se dio cuenta, pero hasta los de las gallinas, uno dio la promo y el otro dio el papelito, ¿no? Así como bien ofrecidos. Y ya le pasé los datos y dije, mira, esperamos que nos pueda acompañar. Ella se dio cuenta, y a ver si mi hermana se dio ella cuenta, su rostro cuando dijo,
Muchas gracias. El Señor les bendiga. Yo espero que, si no es ese domingo, se dé el tiempo de venir. Pero ese es el fruto que debemos demostrar. Y perdón que me ponga de ejemplo, pero quiero dar el testimonio de lo que ocurrió hoy. Mi hermana estuvo ahí de testigo. El poner y manifestar la gracia de Dios hacia los demás. Eso es el fruto. Y yo espero que en tu diario vivir, en tu convivencia diaria, en tus relaciones, en tu trabajo, con tus vecinos, en la calle, en la tienda, en tu trabajo, manifiestes el amor de Dios como fruto de que estás permaneciendo en Cristo. Ahora, si ya entendimos lo que es la cruz, entenderemos entonces ahora el pacto que tenemos en Él, lo que ahora somos y cómo somos en Él. Oye, pero ¿a poco tenemos un compromiso? Claro que tenemos un compromiso. Dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Jeremías 31, 33 dice: pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando entramos al pacto establecido por el Padre en nosotros, confirmado en el Señor Jesús, que ahora es el pacto renovado, que ahora lo recibimos no por condiciones, sino por gracia, porque la ley de Moisés era condicional. ¿En qué aspecto? Cumplan y yo los bendeciré. Cumplan, guarden mi ley y yo les daré. Y en el nuevo pacto, renovado en Jesucristo, la ley no cambia, pero sí la manifestación. No necesitan cumplir con la gracia, con la ley, para que yo los bendiga. Ahora yo los bendigo y porque permanecen en mí, ustedes cumplen la ley porque me aman. Hoy cumplimos la ley, ¿por qué? Porque nos obliga o porque del corazón nos nace como un agradecimiento al Señor. Porque queremos agradarle. Esa es la diferencia. La ley no ha cambiado en cuanto a que Jesús haya venido a decir: este mandamiento de Éxodo 20, ya no. 1, 2 y 3 sí, 4 y 5 no. No es cierto. Se cumplió toda la ley ceremonial, pero la ley moral sigue aplicable, sigue vigente. Inclusive ya hemos visto en otras ocasiones, sigue tan vigente que aún las leyes naturales del hombre que nos protegen, como la Constitución o las leyes y los reglamentos que hay, tienen impregnada la ley de Dios sin que la gente en el mundo se dé cuenta. Porque la ley dice que si tú matas a alguien o robas a alguien, vas a la cárcel, tienes que pagar. Oye, pero ese mandamiento es bíblico. Ese mandamiento lo estableció Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Y por qué viene esto? Porque dice: daré mi ley en su mente y le escribiré, se las confirmo. Se los digo aquí, se los doy acá y se los confirmo acá. Aquí para que lo mediten, aquí para que lo confirmen. Cuando recibimos el Espíritu de Dios y aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz y lo reconocemos como Señor y Salvador, viene a haber un cambio en nuestra vida. Y entonces cumplir los mandamientos ya no viene porque alguien nos diga. Tengo el testimonio de alguien que decía que le gustaba ponerse minifaldas y llegó a Cristo y alguien le dijo: oiga, hermana, no puede venir a la iglesia con minifalda. ¿Y por qué? Porque no es lícito, no es correcto, la prudencia, chalala. Y los mandó mucho a volar, ¿no? No, yo voy a seguir viniendo. Y esta persona dice que en un tiempo de oración, el Señor le hizo entender: oye, yo no quiero, que el Señor dijo: yo no quiero que vayas a la iglesia así, porque no es una forma en que me honres.
Y ella entendió, dijo, no, por convencimiento del Señor, ahora me he visto de forma diferente. Una iglesia con imposiciones no funciona. Una iglesia con convicciones se sostiene. La iglesia primitiva se mantuvo firme por convicción, porque todos los que se convertían eran porque recibían el testimonio del Espíritu en ellos. Venía por convencimiento. Y cuando quisieron venir los judíos, fariseos, a implementar nuevamente las costumbres rabínicas sobre los creyentes, vino ese conflicto que dice Pablo en Gálatas. Bueno, de hecho en todas las cartas lo trata. ¿Quién nos estorbó? Si ya no era por imposición. ¿Quién nos dijo que tienen que guardar tales cosas? Ahora lo hacen por convencimiento, de acuerdo al Espíritu que han recibido, que les vino a dar libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si ustedes ya son templo del Espíritu, ¿quién habita en ustedes? El Espíritu. Y donde está el Espíritu, entonces hay libertad. ¿Por qué se quieren hacer nuevamente esclavos de la obligación? Cuando ahora están esclavos por amor, por convicción. Es lo que Pablo refleja en las cartas. Y entonces, el pacto que tenemos con el Señor nos lleva a esto. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestras vidas a diario. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas veces llamamos Señor a nuestro Maestro Jesús? Pero se lo decimos de dientes para afuera, porque cuando nos dice no hagas esto, o la ley, sus mandamientos nos son presentados, decimos, ay Señor, sí, pero en esta parte yo sigo manejando mi vida como a mí me conviene. Tú encárgate del 90% de mi vida, 95%, pero yo me encargo de, Señor, no me cambies mi carácter, porque con ese me defiendo y con ese no me dejo. ¿De qué sirve? El Señor quiere que Él sea el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Filipenses 2:10-11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando Él es Señor, su señorío se manifiesta, y el señorío es la autoridad que tiene sobre todos los que están bajo su cobertura. Ese es un Señor. El Señor no puede llamarse Señor si no tiene autoridad. ¿Cómo un Señor se va a llamar Señor de su casa si tiene gente ahí trabajando que no le haga caso? No es el Señor de la casa. Cuando vemos en la parábola del Señor que tiene un viñedo y que lo da a trabajar y que dice al año, oiga, manda a siervos a decir, oigan, vayan a cobrar los rendimientos generados en este año. ¿Saben por qué los mataban? Porque decían, ¿qué autoridad tiene? Sí, viene el nombre del Señor, pero no es el Señor. No es el Señor de la tierra. Y dice que los mataban. Jesús se refería a los fariseos, obviamente, que decía, a unos los golpeaban, a otros los desnudaban y a otros los mataban. Y dijo el Señor, mandaré a mi hijo. Esto es, y recordemos que todo hijo está impregnado intrínsecamente de la autoridad del Padre, viene a ser como su representante legal, el hijo. Y va el hijo y dice, fíjense, dice, matémosle, porque él es el heredero, él es el que va a tener autoridad sobre nosotros. Si nos lo quitamos del camino, ya no va a ser nuestro Señor. Y lo matan. ¿Y qué dice que va a ser el Señor? Dice, Él irá y pondrá justicia con aquellos labradores malvados. ¿Y qué hace? Bíblicamente, ¿qué ocurre? Dice, los echa fuera donde está lloro y crujir de dientes. Entonces, el Señor se va a manifestar Señor a pesar de que nosotros queramos o no queramos ser. Y mejor es que nosotros voluntariamente nos sujetemos a su señorío y entremos a su señorío, a que nos creamos bajo el señorío del Señor y Él nos diga, apartados de mí, no os conozco, no sé quiénes son, no sé de qué me están hablando,
no sé qué hicieron en mi nombre, pero no los conozco. Fíjense, algo que tenemos que seguir haciendo, que es parte del pacto que tenemos con Él, es, uno, reconocerlo como Señor. Y no solamente reconocerlo, sino estar bajo ese señorío. Otro es, no dejando de congregarnos. Pero a ver, nuevamente esta idea. El congregarse no es por calentar la silla, es por formar parte del cuerpo donde viene la edificación y la manifestación de los dones del Espíritu en nuestras vidas. Para eso fueron puestos los dones dentro de la iglesia, para la edificación, para la afirmación de los creyentes. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Fíjense, y eso es históricamente verídico. Siempre que hay un terremoto, o un huracán, o algún suceso climatológico o natural que impacta a la gente, las iglesias se llenan, porque ven el final de los tiempos cerca. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vais que aquel día viene. Y esa exhortación, cuando ocurren esos sucesos, no es de emoción, porque ellos se mueven por temor y se congregan. Es, oye, ven y congrégate, no por temor de lo que pueda ocurrir, sino porque el Señor es Dios, porque Él habita entre su pueblo. Él tabernaculizó en nosotros. Esto es, hizo su habitación entre nosotros. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos comprometidos con Él en todo tiempo. El cristiano o el creyente no es una vestidura que se quite y se ponga a como nos guste. Ser cristiano no es un título que cuando me convenga soy cristiano y cuando me convenga no lo soy. No es una charola, un charolazo que, mira, para que veas que yo trabajo en el gobierno, ¿no? Ahí te va mi credencial, ¿no? No, el evangelio no es así. Estamos comprometidos en todo tiempo a ser representantes dignos de Jesús, ser sus embajadores en esta tierra. Según Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que, verso 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y estar dispuesto para toda buena obra es que siempre está listo. Cuando alguien está indispuesto, simplemente no lo puede hacer, ¿no? ¿Hasta cuándo está indispuesto? Hasta que se recupera, hasta que está apto para. Alguien que está dispuesto siempre está listo. Cuando en las guerras, creo que la película de Gladiador, creo que viene eso. Pero bueno, el ejército tiene una buena batalla estructurada y estudiada es, mando a la infantería, mando a la caballería, tengo por acá los arqueros, las ballestas, todo eso, y tengo mi reserva atrás. Y esa reserva siempre estaba dispuesta, siempre estaba lista. Los guerreros de David descritos en Crónicas, Primera de Crónicas, dice que hombres que estaban diestros para la guerra y dispuestos para la batalla. Y eso dispuestos para la batalla es que David le decía, oigan, nos tenemos que ir a la guerra porque los filisteos entraron. Los hombres no les tenían que decir 2 veces, los hombres ya estaban, vámonos, se formaban, se alistaban y salían a la guerra. Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La perfección no es temporal, la perfección es algo que se da de continuo, permanente y que está siempre está en tiempo presente. Soy perfeccionado ahorita y soy perfeccionado nuevamente ahorita y estoy siendo perfeccionado ahorita porque siempre es un proceso permanente.
La perfección no es algo que se tenga que detener. El perfeccionamiento que Jesús hace en nosotros, el Señor hace en nosotros, es día tras día, momento a momento. Dice Pablo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tenemos que estar siempre comprometidos en todo tiempo a estar dispuestos para el Señor. ¿Qué otra qué otro elemento tiene parte en este pacto? La comunión permanente con el Padre para conocerlo. No podemos predicar, no podemos hablar de alguien que no conocemos. Salmo 119, 26, 27 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Vean qué palabras está diciendo el salmista. Verso 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Esta necesidad, y el otro día lo platicamos, esta necesidad, el miércoles, justamente en la enseñanza de los que tienen hambre y sed de justicia, esta constante de conocer más, de anhelar más de Él, nos lleva a estar permanentemente en comunión con el Padre. A cada circunstancia puedes decirle, Señor, aquí cómo debo de actuar, aquí cómo debo de reaccionar, aquí cómo Jesús haría. Y esa es una constante que podemos tener. Señor, dame palabras para hablarle a tal persona, que no van a ser las mismas palabras que le hable al vecino que al de la tienda. Todo es un proceso de estar permanentemente en comunión con el Padre. Él no tiene momentos muertos, Él no tiene momentos de descanso, Él no se va a comer ni a dormir, ¿no? Él está todo el tiempo permanente. Decidimos y damos apoyo al cuerpo de Cristo. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta de esta coinonía que había? Apoyaban y eran apoyados. ¿Cómo tengo yo ese anhelo en mi corazón de que como congregación podamos ser eso? Que cuando estemos congregados, estemos en coinonía, estemos juntos en la palabra, estemos juntos en la enseñanza, estemos juntos, sea más que estar nada más presencialmente, sino sea de aportación, sea de ayuda, sea de apoyo, sea de aprender a recibir, porque mucha gente no sabe recibir cuando alguien le da algo, y en el cuerpo de Cristo eso se puede aprender. Esa es parte de aprender a recibir. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, tú y yo debemos de buscar de continuo manifestar amor y estimularnos a amarnos. Cuando alguien te diga, te corrija al respecto, dice, oye, no hagas así, muéstrale amor. Oye, a lo mejor te he dicho, pero tú muéstrate fiel a él, muéstrate amoroso, muéstrate misericordioso. Eso es exhortar, buscar la unidad. Buscar la unidad es, mira, tienes que arreglar las circunstancias que tienes con tu hijo, con tu hermano, con tu padre, con tu vecino, con tu amigo. Necesitas arreglarlo. De hecho, estamos llamados al ministerio de la reconciliación, y no solamente con el Padre,
sino entre personas. Ministramos y servimos a los demás. La semana pasada, les decía, ¿has considerado cómo estás sirviendo al Señor donde estás? Y con cosas muy pequeñas y sencillas, ¿puede ser un testimonio para otros? ¿Puede ser de bendición para otros? ¿Puede ser luz para otros? Con sencillas cosas, y lo experimentamos esta semana mi mamá lo experimentó con un sencillo pastel. Un sencillo pastel que vino a cambiar el sentir en una casa y en una familia. Un pastel. Ese es el testimonio que debemos dar. Lo que no podemos hacer es fluctuar, por eso decía mantengámonos firmes en fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. No podemos, a veces sí, a veces no. Este me cae bien, le doy. Este me cae mal, este no le doy. No, sin fluctuar permanentemente. Hoy estoy de buenas, lo hago. Hoy estoy de malas, no lo hago. No, tenemos que permanecer firmes, manifestando y siendo ministros de la justicia de Dios, del amor de Dios hacia los demás. Y compartimos a Jesucristo. En Mateo 4:19 les dijo: venid a mí, en pos de mí os haré pescadores de hombres. No cualquier persona. Os haré, nos da una asignación y un propósito de vida. ¿Quieres saber tu propósito? Ya les decía, conoce la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos vengan al arrepentimiento y vuelvan su rostro a Él. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera de Juan 1 al 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida le fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Si Jesús ya hizo un cambio en tu vida, si Jesús llegó a ti, si Jesús vino a darte luz en medio de la oscuridad, si Jesús vino a buscarte en el peor momento de tu vida, si Jesús vino a buscarte, viniste a encontrarlo cuando estabas en lo profundo, en la ciénaga, en lo pantanoso, y vino a darte vida, si tú te estabas ahogando y vino Jesús y te dio la mano para sacarte a vida, entonces, ¿qué nos detiene a compartirlo? Si el Señor vino a cambiar tu tristeza en gozo, ¿qué te impide compartirlo? Si Jesús vino a darte fortaleza en la debilidad, ¿por qué no compartirlo? Jesús no es exclusivo de unos, es para todos. Y esa es la parte que tenemos nosotros de compartir las buenas nuevas del Señor Jesús. Como hoy, valga la experiencia que tuvieron mi hermana y yo, con un simple detalle de invitarlo a la congregación, porque el Señor dispuso, y eso es, dispuso volverlo a encontrar. Y mi hermana lo sabe, mi hermana les puede decir, la vez pasada que lo vimos, me daba tapas a la cabeza y dije, no la invité. Era la oportunidad perfecta para invitarla, que conociera de Jesús, que Dios en su misericordia permitió volverla a encontrar. Y esperamos que ahí órenlo, tengan fe, en que podamos verla aquí. Y la otra es que intercedemos por los demás. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración y velando en ella con acción de gracias. 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Por qué? ¿Por qué estamos los jueves en la madrugada orando y intercediendo? Porque es parte del pacto en el cual estamos ahora. Es una parte intrínseca dentro del pacto que tenemos ahora en el Padre.
interceder por los demás. Y desde un principio le decía, difícilmente, y creo que así ha sido hasta el día de hoy, o a lo mejor por ahí, pero principal y prioritariamente es la oración por los demás. Porque de nuestras necesidades el Señor ya sabe y las suple. De nuestras necesidades seguramente hay alguien más orando por nosotros. Nosotros estamos orando por los demás, intercediendo por los demás, intercediendo por los enfermos, intercediendo por los duros de corazón que lleguen a Cristo, intercediendo por los rebeldes que dejen su rebeldía y se vuelvan obedientes, intercediendo por los que tienen necesidad. Y los que estamos conectados, comúnmente somos los que hemos estado y son testigos de ello. La intercesión viene a ser algo que, dado por el Padre y guiado por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, viene a ser una manifestación de Él en nuestras vidas. ¿No te has dado cuenta? Yo me percaté de esto. Ahora me es más difícil pedir por mí. Me es más fácil interceder por alguien. Y espero que experimenten lo mismo. Porque dice la palabra, más bienaventurado es dar. Y la intercesión es dar hacia los demás. Bienaventurado es dar que recibir. ¿Estás preocupado por qué? ¿Por compartir, interceder por alguien o por recibir? Creo que los que estamos en la oración en la mañana estamos en ese pensar que los demás sean alcanzados, que los demás reciban bendición, que los demás tengan una oportunidad, que los demás vuelvan sus caminos al camino del Señor, vuelvan su rostro a Él. Esto es parte de vivir en Cristo y el pacto que ahora vivimos. ¿Quiénes éramos y ahora quiénes somos? Ya no vivimos como antes. Y no deberemos estar reaccionando como antes. Hoy somos nuevas criaturas. Eso es lo que hace un discipulado, o lo que busca el discipulado. Caminar como el Maestro caminó. Actuar como el Maestro es. Y esto espero que no lo tomes como un regaño, es una exhortación. Sigue caminando y buscando del Señor. Ese discipulado ha estado siendo compartido para crecer en Él, para que conozcas de Él y lo compartas. Entonces, si has estado intercediendo y has preguntado por qué, pregunta el por qué. Gente está llegando por la intercesión. Y estamos empezando a ver pequeñas muestras de la gracia de Dios, decir, mira, oraste y llegó, mira, oraste y está pasando algo, mira, oraste y está ocurriendo esto. Sigamos intercediendo por las personas, sigamos manifestando al Señor en nuestras vidas. La próxima semana voy a dar un tema, continuar con el discipulado. Quería ya terminarlo, pero no, siguen saliendo algunas cosas que quiero compartirles. Y la siguiente semana vamos a ver nuestra personalidad como discípulos del Señor. Es que tenemos que tener una personalidad, sí, claro, porque ya no somos nosotros. Es Jesús en nosotros, la personalidad del discípulo. Y espero ahora sí, después de esto, entrar a algunas sesiones prácticas o sencillas de cómo hacer ciertas cosas. He querido terminarlos de antes, pero no he podido. Y lo he comentado, pero bueno, sigue habiendo. Y está bien. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos ser perfeccionados. Y yo quiero dejarte algo que después puedas regresar a consultarlo y digas, ya recordé lo que se tenía que hacer y lo puedes aplicar a tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, hermoso Dios, Dios de los cielos y de la tierra, Creador del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tu nombre es Yahweh y a ti te clamamos, a ti levantamos nuestra oración, a ti, Señor del universo, es que reconocemos sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos a Jesús y que haya venido a morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y Señor, y ahora tener el reto, la meta, el desafío, el honor, la gracia de caminar contigo como tus discípulos.
Señor, sabemos que puede ser o parecer difícil llevar nuestra cruz día a día, negándonos a nosotros mismos, renunciando a nosotros y a las banalidades de esta vida por ti. Pero lo vales todo, Señor Jesús. Lo vales todo. Señor, ayúdanos a caminar día a día contigo, manifestándonos como hijos tuyos y como discípulos tuyos, Señor. Que podamos ser ejemplos hacia los demás. Señor, el nuevo pacto que nos has dado en tu sangre nos lleva a, por convicción, vivir una vida que te agrada, no por imposición, por convicción. Ayúdanos, Señor, a caminar así día tras día en ti, en tus preceptos, en tu voluntad. Señor, nos abandonamos a ti para que tú obres en nosotros. Señor, ayúdanos a no ser como éramos antes, a no reaccionar en la carnalidad, sino en reaccionar como hijos tuyos. Guarda nuestras vidas, Señor, y todas aquellas personas que vean esa transmisión, que vean la grabación, la repetición, sean bendecidas en ti. Y al ver la transmisión, te vean y te conozcan a ti, Padre Celestial. Guárdanos en esta hora, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.